Los tardígrados, popularmente conocidos como lechones de musgo u osos de agua, han ganado muchísima fama en los últimos tiempos. Si alguna vez te has preguntado de qué están hechos exactamente y qué esconden en su interior, has llegado al lugar indicado. En este recorrido, quiero mostrarte el funcionamiento interno de un tardígrado vivo para que lo comprendamos a fondo. Vamos a sumergirnos en su anatomía. Estos asombrosos seres poseen 8 patas, una cabeza, una sección media y una parte posterior perfectamente diferenciada. Todo su cuerpo, desde el extremo frontal hasta la parte trasera, está protegido por una capa externa de piel correosa llamada cutícula. Esta coraza no es una simple membrana, se trata de una estructura sumamente compleja que se compone primordialmente de una sustancia denominada quitina. El mismo polímero natural que encontramos en los caparazones de los cangrejos o en el exoesqueleto de los insectos más resistentes. La superficie de esta cutícula presenta una textura rugosa, casi como un terreno accidentado si lo miráramos a una escala microscópica, aunque, curiosamente, en muchas especies puede llegar a ser casi totalmente transparente, permitiéndonos observar el espectáculo de la vida que ocurre en su interior sin necesidad de realizar ninguna disección. Es una estructura sumamente resistente, diseñada por la evolución para soportar presiones y condiciones ambientales extremas, pero al mismo tiempo posee una flexibilidad asombrosa que le permite al animal contorsionarse y moverse por los estrechos espacios del musgo húmedo. Sin embargo, esta armadura tiene un inconveniente biológico importante que marca el ritmo de su vida. Es rígida en su composición molecular y no crece junto al animal. Por esta razón, conforme el tardígrado se alimenta y sus órganos internos aumentan de volumen, la cutícula se vuelve demasiado estrecha, como un traje que se ha quedado pequeño después de un banquete. Para solucionar este dilema, los tardígrados deben mudar su piel periódicamente, tal como lo hace un lagarto o un insecto, para poder aumentar su tamaño físico y seguir desarrollándose. Este proceso de muda, técnicamente conocido como ecdisis, es un momento crítico en su existencia, donde se despojan de su vieja envoltura para dejar paso a una nueva, más amplia y elástica, que se endurecerá en cuestión de horas. Pero lo más fascinante es que la cutícula no funciona como una barrera impenetrable o estanca que aísla al animal del mundo. Al contrario, es una membrana semipermeable de una eficiencia que deja boquiabiertos a los científicos. El agua y otras sustancias químicas esenciales pueden atravesarla libremente mediante procesos de ósmosis y difusión simple. El oxígeno, por ejemplo, es un elemento vital que no entra a través de una nariz o una boca para ir a unos pulmones, ya que el tardígrado carece por completo de ellos. En su lugar, el oxígeno pasa directamente desde el agua circundante, atravesando las capas de la cutícula hasta llegar al sistema interno por contacto directo. Como no poseen pulmones, ni tampoco un corazón que bombee un fluido vital mediante pulsaciones rítmicas, estos animales dependen totalmente de la absorción pasiva de oxígeno desde el medio ambiente. Una vez que este gas vital atraviesa la piel, se disuelve inmediatamente en el líquido que llena toda su cavidad corporal de un extremo al otro. Este fluido se denomina hemolinfa y es el equivalente biológico a nuestra sangre, aunque con una composición y mecánica de transporte muy distinta. En nuestro cuerpo, el corazón es la bomba central que genera presión, pero en el mundo del tardígrado, la física se aplica de otra manera. Cuando el pequeño oso de agua camina, se estira o se contorsiona, la presión y el movimiento de la propia cutícula externa y de los músculos de la pared corporal aprietan y desplazan la hemolinfa por toda la cavidad interna, conocida como el hemocele. Este balanceo constante y aparentemente desordenado genera una circulación básica pero muy efectiva que distribuye el oxígeno y los nutrientes procesados a todos los órganos presentes. Es una solución de ingeniería biológica minimalista. Se podría decir que la cutícula y los músculos corporales funcionan como pulmones y corazón en un solo paquete integrado, eliminando la necesidad de órganos complejos que consumirían mucha energía. Dentro de esta hemolinfa, si observamos con un microscopio de alta resolución y buena iluminación, notaremos que no hay una gran variedad de células como ocurre en los mamíferos, donde tenemos glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
Las únicas células que flotan libremente allí son las de almacenamiento, llamadas técnicamente celomocitos. Si observas con atención las imágenes, verás unas pequeñas esferas o bolas translúcidas que deambulan por el interior de su cuerpo como si fueran planetas en un sistema solar microscópico. Estas células son fundamentales para su supervivencia a largo plazo, ya que actúan de manera similar a nuestras células grasas o adipocitos. Su función principal es almacenar reservas de energía en forma de nutrientes complejos, como lípidos y glucógeno, para los tiempos de escasez. La observación detallada de estos celomocitos es el mejor indicador que tenemos para saber qué tan saludable está el pequeño oso de agua en un momento dado de su vida. Si las células se ven redondas, carnosas, brillantes y son muy abundantes en la cavidad, podemos afirmar con seguridad que el tardígrado está sano, bien alimentado y con reservas de energía de sobra para enfrentar cualquier adversidad climática. Pero sí, por el contrario, vemos que estas esferas son muy pocas en número y presentan un aspecto arrugado, opaco o desinflado. Es una señal clara de que el pobre animal está pasando hambre y ha agotado casi todas sus provisiones internas para mantenerse con vida. Es fascinante cómo un solo vistazo a su interior nos cuenta toda su historia reciente. Suscríbete si te gusta el video. Tras haber comprendido cómo fluye la energía y el oxígeno por su cuerpo, debemos poner nuestra atención en la zona de la cabeza, que es una verdadera maravilla de la evolución mecánica en miniatura. ¿Ves esa estructura redonda que parece tener una forma similar a un arco y una flecha acoplados dentro del cráneo? Esa es la maquinaria de alimentación de alta tecnología. La parte circular y bulbosa es la faringe succionadora, también conocida como bulbo faríngeo. No es solo un simple conducto de paso, es un músculo masivo y extremadamente potente que funciona como una bomba de vacío de alta precisión. El tardígrado utiliza esta estructura para absorber su alimento, que generalmente consiste en los fluidos nutritivos de las células vegetales o incluso el contenido interno de otros animales microscópicos más pequeños que él. La comida entra a través de la abertura bucal y recorre el llamado tubo bucal, un cilindro rígido que guía el alimento hacia el procesador central. Lo curioso aquí es que la faringe divide este tubo en 3 canales distintos, que actúan como si fueran válvulas hidrodinámicas de seguridad antes de unirse nuevamente para formar el esófago. Esta compleja estructura de 3 partes, o tripartita, tiene una función muy específica que ha sido perfeccionada durante millones de años. Aumenta drásticamente la fuerza de succión y permite que el tardígrado realice una especie de masticación interna de la comida líquida o semilíquida, para asegurar que los nutrientes sean fáciles de digerir más adelante. Si te fijas con un aumento todavía mayor, notarás que hay unas estructuras alargadas, como pequeñas rayas o guiones, que recubren esos canales individuales dentro del bulbo. Se trata de los macroplacoides. Estos son elementos calcificados, endurecidos con depósitos minerales, que el animal utiliza activamente para la masticación y el triturado. Aunque no son dientes en el sentido tradicional de la palabra, puedes imaginarlos como versiones microscópicas y especializadas de las piezas dentales que sirven para moler cualquier partícula sólida que haya logrado entrar. Un dato fascinante para los científicos es que la alineación, el número y la estructura exacta de estos macroplacoides son únicos para cada grupo de tardígrados. Se utilizan habitualmente como una herramienta de identificación taxonómica para distinguir una especie de otra, funcionando de manera muy similar a cómo funciona una huella dactilar o el iris de un ojo en los seres humanos. Sin estos pequeños dientes, el tardígrado no podría procesar las duras paredes celulares de las algas de las que se alimenta. Y hablando de herramientas de precisión quirúrgica, no podemos olvidar la parte que parece una flecha situada justo enfrente de la faringe. Este es un conjunto especializado de dientes exteriores, llamados estiletes. Son estructuras extremadamente afiladas, terminadas en una punta microscópica, que el tardígrado utiliza para perforar las paredes celulares de sus presas con la facilidad de una aguja hipodérmica. Estos estiletes están fabricados de carbonato de calcio, que es básicamente el mismo material que forma la piedra caliza,
o las conchas de los caracoles que vemos en los jardines. El sistema funciona mediante una serie de músculos coordinados que disparan los estiletes hacia adelante con una fuerza sorprendente para su escala, haciendo que sus puntas puntiagudas sobresalgan ligeramente por la abertura de la boca. Una vez que han perforado la fuente de alimento, sea una hoja de musgo o un pequeño animal, unos soportes musculares especiales, con un mecanismo similar a un resorte cargado, los retraen automáticamente a su posición de reposo. En esta posición, quedan protegidos dentro de unas fundas cilíndricas llamadas vainas de los estiletes, evitando que el animal se lastime a sí mismo mientras no está comiendo. En términos comparativos de un ecosistema más grande, los estiletes serían como los colmillos o incisivos que perforan y cortan, mientras que los macroplacoides que vimos antes harían el trabajo pesado de los molares que trituran y preparan el bolo alimenticio. Es una cocina completa dentro de una cabeza que mide apenas unas pocas micras. Justo al lado de esta potente faringe, si ajustamos el enfoque del microscopio, se pueden apreciar unas glándulas de gran tamaño y forma irregular. Las glándulas salivales. Y estas no solo sirven para lubricar el paso de la comida por el tubo bucal, sino que están conectadas directamente a él y se encargan de secretar un complejo cóctel de enzimas digestivas altamente reactivas. Estas enzimas comienzan a descomponer químicamente el alimento, incluso antes de que llegue propiamente al estómago, facilitando enormemente la absorción de energía posterior. Pero lo que mucha gente no sabe es que estas glándulas tienen una segunda misión que es quizás más impresionante y vital. Participan activamente en el laborioso proceso de muda. Como mencionamos anteriormente, los estiletes están hechos de calcio y se pierden por completo, se desprenden, cuando el animal se deshace de su vieja cutícula exterior. Por lo tanto, el tardígrado se queda temporalmente desdentado y desarmado en cada ciclo de crecimiento. Es entonces cuando las glándulas salivales entran en acción, funcionando como una fábrica biológica que reconstruye estos nuevos estiletes desde cero. Secretan y depositan los minerales necesarios de forma tan precisa que el animal puede volver a tener sus herramientas de caza listas justo después de terminar la muda. Es un ejemplo asombroso de regeneración programada. Una vez que el alimento ha sido procesado por este sistema frontal, pasa a través del esófago, un conducto muscular corto, y llega finalmente al estómago, que ocupa una gran parte del volumen total de la sección media del cuerpo. El estómago del tardígrado no es una bolsa simple y vacía, es un órgano dinámico que se puede dividir claramente en dos regiones principales con funciones muy diferenciadas. Primero tenemos el intestino medio, que es el verdadero centro químico de la operación. Aquí es donde se lleva a cabo la digestión principal, donde los ácidos y enzimas terminan de romper las moléculas y donde las paredes del órgano absorben los nutrientes vitales para enviarlos directamente a la hemolinfa circulante. Después de este tramo, encontramos el intestino posterior, que es la zona final del proceso de tratamiento de desechos. Flanqueando este intestino posterior, localizamos unos órganos sumamente interesantes, llamados tubos de Malpighi. Estos son versiones extremadamente simplificadas de lo que en los seres humanos serían los riñones. Su función primordial es filtrar los desechos metabólicos y el exceso de sales de la hemolinfa para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Secretan una sustancia líquida llamada protourina directamente en el intestino posterior para que sea expulsada. Este proceso químico es tan intenso que a menudo provoca la formación de pequeños cristales minerales dentro del tracto digestivo, los cuales pueden verse a veces como puntos brillantes o diamantes microscópicos bajo la luz del microscopio. Finalmente, todo este sistema desemboca en un orificio llamado cloaca. Al igual que ocurre en las aves, los reptiles o los anfibios, la cloaca del tardígrado es un orificio multipropósito de gran importancia biológica. Sirve como la única salida tanto para los desechos sólidos del sistema digestivo como para los productos del sistema reproductivo, simplificando la anatomía trasera del animal. Conectadas a esta zona de la cloaca se encuentran las gónadas, que son los órganos encargados de asegurar la siguiente generación de estos increíbles seres. Dependiendo del sexo del individuo que estemos observando en este preciso instante, encontraremos un ovario o un testículo bien desarrollado.
Sin embargo, hay que mencionar que el sexo en el mundo de los tardígrados es un asunto de una complejidad que todavía hoy sigue asombrando a los biólogos. Existen especies que son completamente asexuales y se reproducen por un proceso llamado partenogénesis, donde las hembras ponen huevos que se desarrollan sin necesidad de ser fecundados. Otras especies son hermafroditas, poseyendo ambos sistemas reproductores al mismo tiempo para maximizar sus posibilidades en entornos aislados, y también hay especies con sexos separados de forma tradicional. En el ejemplar que estamos analizando en el video, podemos identificar con claridad un ovario que contiene varios huevos en diversos niveles de madurez. Algunos son pequeños y apenas visibles, mientras que otros están casi listos para ser depositados. Este ovario se comunica con la parte final del intestino a través de un conducto delgado, llamado oviducto, que desemboca justamente en la cloaca para que la puesta de los huevos se realice de manera segura y eficiente, a menudo protegidos dentro de la propia cutícula vieja, después de la muda para que tengan una capa extra de seguridad contra los depredadores o la sequía. Si regresamos la vista hacia la zona de la cabeza, pero esta vez mirando más allá de la boca, descubriremos el centro de mando de este pequeño ser. El cerebro del tardígrado es una estructura fascinante, con una forma que recuerda a una banana, y que está compuesta por 3 lóbulos principales interconectados. Está ubicado estratégicamente en la parte frontal de la faringe y se envuelve físicamente alrededor del tubo bucal. Esta disposición no es casual. Le permite al cerebro procesar de forma inmediata y sin retrasos toda la información sensorial que entra por la boca mientras el animal explora su entorno. De hecho, tanto la abertura bucal como las paredes del tubo están repletas de células sensoriales altamente sensibles que están conectadas de forma directa al tejido cerebral. Gracias a esto, el tardígrado puede percibir estímulos químicos del entorno acuático, lo que en términos humanos llamaríamos oler y saborear el agua en la que vive para decidir si hay comida nutritiva cerca, si hay una pareja potencial o si el ambiente se está volviendo tóxico y peligroso. A los lados de este cerebro tripartito se encuentran sus órganos visuales, aunque son muy diferentes a los nuestros. Los ojos de los tardígrados son curiosos porque están posicionados internamente, incrustados literalmente en los lóbulos exteriores del cerebro. A diferencia de nuestros ojos, estos no tienen contacto con la piel exterior del cuerpo y carecen por completo de una lente o cristalino que pueda enfocar imágenes detalladas del mundo exterior. En esencia, cada ojo se compone de una sola célula pigmentaria que forma una especie de copa oscura. Este pigmento tiene la función de bloquear la luz que viene de ciertas direcciones específicas, lo que le otorga al animal la capacidad de determinar el ángulo exacto desde el cual inciden los rayos luminosos. Aunque no pueden ver formas, colores o detalles como nosotros, son perfectamente capaces de distinguir si se encuentran en la oscuridad total de la base de un musgo o bajo una luz intensa y peligrosa. Lo más importante es que esta visión rudimentaria les permite saber si se están moviendo hacia una fuente de luz o si se están alejando de ella, algo vital para encontrar las condiciones de humedad ideales. Bajo esta célula de pigmento hay otras células receptoras especializadas que captan los fotones y envían la señal eléctrica al cerebro para que el animal tome una decisión de movimiento. Un poco más abajo en la jerarquía nerviosa, podemos observar otra estructura crucial para la coordinación: el primer ganglio ventral. Se trata de un gran nexo de células nerviosas, una especie de procesador secundario que funciona como un centro de retransmisión de datos. El cerebro del tardígrado no trabaja de forma aislada. Está conectado a una serie de conjuntos de ganglios que recorren todo el cuerpo siguiendo la línea del vientre y de la espalda. Mientras que el primer conjunto de ganglios se encuentra en la cabeza para controlar los movimientos bucales, los otros 4 están situados estratégicamente justo entre cada par de patas. Estos ganglios son los encargados de recibir las órdenes motoras generales desde el cerebro y traducirlas en impulsos específicos para los músculos de las extremidades a través de largos y finos filamentos o cordones nerviosos. Es un sistema descentralizado que permite una reacción muy rápida ante estímulos táctiles en cualquier parte del cuerpo.
Hablando de los músculos que ejecutan estas órdenes, su estructura es de una sencillez y elegancia que maravilla a los fisiólogos celulares. Las fibras musculares de los tardígrados son mayoritariamente unicelulares. Esto significa algo sorprendente. Cada músculo individual es, en realidad, una sola célula alargada y altamente especializada. En las imágenes de alta resolución, si prestamos mucha atención al tejido, podemos llegar a ver el núcleo de la célula y algunos otros orgánulos internos que mantienen vivo el músculo. Debido a las leyes de la física y las limitaciones de los microscopios ópticos convencionales, es difícil ver más detalles íntimos. Pero mediante estudios de microscopía electrónica, sabemos que estas células musculares se anclan firmemente y de forma directa a la cutícula externa para obtener la palanca mecánica necesaria para el movimiento. Los músculos no están dispuestos al azar ni en capas gruesas como los nuestros. Se extienden por todo el interior del cuerpo, formando un patrón entrecruzado muy preciso que permite al tardígrado realizar movimientos complejos de torsión lateral, estiramiento longitudinal y contracción defensiva. Esta disposición en red les da esa apariencia de movimiento algo errático pero muy ágil cuando navegan entre las fibras de las plantas. Es una red de cables biológicos que convierte la energía química en movimiento físico, con una pérdida mínima de calor. Algo esencial para un animal que puede pasar años en estado de latencia sin ingerir alimento. Finalmente, lleguemos a la parte que les da su nombre popular de osos de agua: las patas y las garras, que les dan esa silueta tan característica. Cada una de las 8 patas termina en un conjunto de garras que son, en esencia, una extensión endurecida y muy modificada de la propia cutícula externa. Sin embargo, a diferencia de la piel del cuerpo, estas garras son mucho más densas, rígidas y robustas, y carecen por completo de la flexibilidad del resto del animal para poder funcionar como anclas firmes en superficies resbaladizas o ante corrientes de agua. Al igual que los macroplacoides de la boca que vimos antes, la forma exacta, el tamaño y el número de las garras varían enormemente entre las distintas familias de tardígrados. Por eso, son una pieza clave para que los biólogos puedan clasificarlos correctamente dentro del árbol de la vida. Dentro de cada pata, escondido entre los músculos, hay un órgano pequeño con forma de gota llamado glándula de la garra. Esta glándula tiene una misión fundamental y cíclica. En cada proceso de muda, cuando el animal pierde sus viejas garras junto con su piel, esta glándula se activa frenéticamente para sintetizar y endurecer una estructura de garra completamente nueva y funcional. Es un proceso de regeneración constante que asegura que el animal nunca se quede sin sus herramientas de agarre. Curiosamente, la mecánica del movimiento de las patas no es tan compleja como la de los animales vertebrados que tienen esqueletos internos y sistemas de palancas múltiples. En cada extremidad del tardígrado, solo hay unas pocas hebras musculares que tiran hacia el centro del cuerpo para contraer la pata y dar el paso. Lo más sorprendente de todo es que estos músculos no tienen lo que llamamos un músculo antagonista, es decir, no hay otro músculo que tire en la dirección opuesta para volver a estirar la pata después de haberla encogido. Entonces, ¿cómo logran extender sus extremidades para volver a caminar? Aquí es donde entra de nuevo la ingeniosa física de su cavidad corporal. La única fuerza que contrarresta la contracción muscular es la presión hidrostática interna de la hemolinfa. Cuando el músculo de la pata se relaja por orden del ganglio, la presión del líquido que llena el cuerpo empuja la pata hacia afuera automáticamente, como si fuera un guante inflable. Es un sistema de pistones hidráulicos naturales de una eficiencia extrema, donde lo simple es, sin duda alguna, lo mejor para sobrevivir en los rincones más pequeños de nuestro planeta. Espero que hayas disfrutado de este extenso y detallado viaje por las maravillas ocultas en la anatomía de estas fascinantes criaturas que desafían constantemente los límites de la vida tal como la conocemos en la Tierra. Los tardígrados nos demuestran cada día que no hace falta tener un tamaño enorme para ser increíblemente complejo, resistente y poseer una ingeniería biológica digna de admiración. Estos pequeños supervivientes han estado aquí mucho antes que nosotros, y probablemente seguirán aquí mucho después. Por favor, déjame saber en la sección de comentarios qué otro organismo microscópico,
estructura celular o ser diminuto, te gustaría que exploráramos a fondo en los próximos videos del canal. Sigamos excavando juntos en los secretos mejor guardados de la naturaleza. Y sobre todo, mantengamos siempre viva esa llama de la curiosidad que nos hace humanos. Suscríbete si te gustó el video